Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal? bien. Mira, antes de empezar la entrevista, porque vamos a esperar que un par de minutos que se junte gente, tuve recién dificultades para conectarme, pero vamos a repasar un poco brevísimamente tu biografía. Vos estás trabajando en el Museo del Libro, ¿no? Exactamente, sí, en el Museo del Libro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? En el museo desde que se inauguró, que fue en septiembre de 2011. En la Biblioteca Ujú. Nacional, el Museo del Libro y de la Lengua depende de la Biblioteca Nacional, y en la Biblioteca Nacional estoy trabajando desde 2004. Ok. Digamos, primero fui a trabajar a la Biblioteca Nacional cuando Elvio Vitali lo nombran director. Yo voy a trabajar, digamos, con él ahí a la Biblioteca Nacional, digamos, hasta el 2011. Y en 2011 empieza, un poco antes, en el 2010, un poco en 2009, no sé, empieza el proyecto del Museo del Libro, que ya ahí era el director Horacio González. Entonces yo me incorporo a ese equipo de trabajo ya específico para el Museo del Libro y la Lengua. Y ya una vez que se construye, porque ahí donde está ubicado el Museo del Libro, que es en Las Heras, en la misma manzana, ¿no? Las Heras entre Agüero y Austria, antes Ujú. había un edificio público que lo que se hizo fue demoler ese edificio, y Clorindo Testa diseñó, así como el edificio de la Biblioteca Nacional está diseñado por Clorindo Testa, ese edificio del museo también el proyecto es de Clorindo Testa. O sea que tenés muchísimos años yendo a un Clorindo Testa. Claro, más o menos. Sí. Pero bueno, Y nada. Y antes, vamos, como se llama, antes de pasar a ver, igualmente ya estamos con cantidad de gente conectada. Vos antes de entrar a la Biblioteca Nacional también tenías una trayectoria con los libros, ¿no? Más allá de ser lector. Antes, porque en realidad yo llego a la Biblioteca Nacional, como te dije recién, por medio de Elvio Vitali, que lo nombran director. Elvio Vitali a su vez era el dueño de la librería Gandhi. Ujú. La librería Gandhi de la calle ahí de... tuvo varias sedes, por decirlo de alguna manera. La última fue ahí en Corrientes y casi Callao. Y yo trabajé desde el 96 más o menos, un poquito menos, un poquito más, no me recuerdo exactamente, hasta el 2004. Trabajé ahí, digamos, y después ya digamos, me pasé a la biblioteca. Y contanos qué hacen, contanos cuál es tu tarea en el Museo del Libro. Primero vamos con el Museo del Libro, ¿no? ¿Cuál es tu cargo, tu tarea, tu título? Bueno, digamos, me dedico al desarrollo de contenidos para el museo que, digamos, habitualmente o generalmente tienen que ver con las muestras que realiza el museo. Como se llama Museo del Libro y la Lengua, las muestras siempre están ligadas o al libro o a la lengua. Eso por un lado, y también, bueno, a realizar eventos que tienen que ver, digamos, el museo cuenta con un auditorio, digamos, donde se pueden hacer, digamos, jornadas, ciclos de cine, charlas, un montón de cosas que tienen que ver. Si bien el museo tenía, ahora ya no, pero tuvo una muestra permanente, y la muestra permanente era dedicada al libro y a la lengua. Después Ujú. también se charlas que algunos contenidos que no estaban totalmente, y obviamente nunca, digamos, se agota en los contenidos en ninguna muestra, ni menos aún en una muestra permanente. Entonces eso sería como disparador para después también organizar otro tipo de actividades. Y después, bueno, obviamente muestras transitorias que más o menos en un ritmo normal, este año ya es muy particular, no, o sea, no podemos hablar de este año, pero generalmente en el museo hacía entre 3 y 4 muestras al año. ¿Qué También, es lo como que te hay digo, en este momento que no se puede visitar? Pero bueno, ¿qué es lo que quedó cuando pasó todo no, y en esto? este momento justo era el momento de como, digamos, digo, hubo un recambio de autoridades debido al, digamos, al proceso eleccionario pasado. Entonces, digamos, digo, el museo, hay que recordar, las autoridades de la Biblioteca Nacional son autoridades que se eligen, digamos, digo, son cargos políticos. Entonces cada vez que cambia un gobierno es inevitable que cambien las autoridades, tanto del director de la biblioteca como del museo. Durante la gestión anterior no hubo dirección específica del museo, hubo un director de cultura que era Ezequiel Martínez, pero ahora en esta nueva gestión se volvió a hacer foco en el museo. Entonces se eligió a una nueva directora que es María Moreno. La primera directora de la corta existencia del museo fue María Pía López, y ahora es María Moreno.
Y respondiendo a tu pregunta, la muestra que estaba en curso era como una especie de kermés, digamos, digo, porque el museo también fue como el lugar donde se disparó el famoso Ni Una Menos. Ahí se hizo una charla hace, Ah, digamos, mira vos qué digo, dato, no recordaba eso. se hizo como una especie de maratón de lectura poética a partir de, del asesinato, no me acuerdo ya de quién era, digamos, mueren tantas mujeres que ni me acuerdo el nombre. Yo, Algún femicidio que caló ahí en la bueno, conciencia María colectiva. Piano, un montón de gente se reunieron, entre ellas Gabriela Cabezón Cámara, bueno, un montón de poetas, escritores, y hace como, estamos en el 2020, ponerle que haya sido esto en el 2015, 2014, 2015, 2014 puede haber sido. Micaela, eh, la chica que habían asesinado. entonces se hizo una lectura ahí en el museo. Entonces María Moreno medio como para celebrar, celebrar entre comillas, pero digamos, digo, como que era que quería recoger ese guante, entonces la primera muestra como ella como directora, hicimos como una especie de recordatorio a través de una kermés. Y obviamente todo se quedó interrumpido, digamos, se hizo todo, digamos, una reinauguración del museo, también se hizo una gran maratón de lecturas de poetas, digamos, durante esa noche que se inauguró, que fueron unos días antes de que entráramos en cuarentena, ¿no? Ujú. Y así que después, bueno, obviamente nos vimos obligados a cerrar por todas las medidas que se tomaron y quedó ahí cerrado y todo trunco. Obviamente había proyectos para realizar muestras, pero digamos, ahora quedó todo parado. Que se reprogramarán. Y hasta ahora de las muestras que hubo en el museo, ¿cuál es tu favorita históricamente? Y hubo varias, me gustó mucho una que le dedicamos a Roberto Art, esas eran muestras así como mucho trabajo, todas son con mucho trabajo, pero esta era como, agarramos específicamente el libro, eh, ¿cómo es? Los Siete Locos y la segunda parte, Los Lanzallamas, y medio como que muchas veces tomábamos un libro, por ejemplo, Rayuela fue en otra ocasión, y lo que hacíamos medio como que tomar momentos destacados o que nos parecían ciertos hitos dentro del libro y los llevábamos a una escenificación. La muestra de arte me pareció que fue muy lograda. Después hicimos otra que ya con otro concepto más bibliográfica, pero fue sobre el movimiento beat argentino o los escritores así medios de la década del 60, así como Néstor Sánchez, digamos, Marcelo Fox, digamos, todo el grupo Opium. Esa muestra también fue muy bonita. Después hicimos, bueno, como te dije, otra sobre Rayuela. Una muestra sobre la traducción también se hizo, muy interesante, con Ivana Boyaro, digamos, que es así como una artista que es muy buena y esa muestra también me había gustado mucho. Eh, Así que me viene a la Pero bueno, se memoria. trata de llevarle, que el libro cobre otra vida. A partir del libro, que tome Sí, otra. y la idea un poco que el museo funcione como una especie de umbral a la Biblioteca Nacional, digamos, esa era la Ujú. idea pequeña al menos, digamos, como que a su vez, digamos, dentro de lo que es geográficamente, topográficamente, la Biblioteca Nacional está como más retirada, ¿viste? Más hacia el lado del Libertador, el museo más está sobreapoyado en las eras, ahí en la misma, la misma vereda, medio como funciona como umbral y como una especie así de pasaje, digamos, digo, vas, ves una muestra en el museo y después eso como que te Hacerse invite. amigo, es para hacerse amigo de la Biblioteca Nacional, digamos. Claro, como que te invita después a ingresar a la biblioteca e ir a leer, digamos, a las salas de lectura como están ahí en la Biblioteca Nacional. ¿Y en la Biblioteca Nacional, en qué área trabajabas? Trabajé en el depósito de libros, que es el lugar donde los depósitos no tienen acceso al público. Los Ujú. depósitos están ubicados, la biblioteca, si mal digamos, tiene 6 pisos, digamos, así, digamos, 6 niveles desde la planta baja hasta el sexto y después tiene 3 subsuelos. Los depósitos están en el subsuelo. Digamos, digo, y ahí están, digamos, cuando yo ingreso a trabajar ahí, lo primero que encomendó Olvio Vitali fue realizar un inventario, porque estaba, si bien siempre estuvo muy organizado los depósitos, no estaban para nada desordenados, nada, simplemente que la información estaba, por un lado había información que estaba, digamos, valga la redundancia. Había diferentes capas de clasificación. Claro, había ficheros, los viejos ficheros, y otras cosas ya estaban, digamos, digitalizadas, informatizadas.
Entonces lo que se hizo ahí tratar, digamos, digo, no fue un inventario exhaustivo como lo entiende un bibliotecario hoy en día, sino que los campos de ingreso o los campos a ingresar eran, digamos, alrededor de 15. Hoy para ingresar un libro se hace una ficha mucho más exhaustiva. En ese momento, como para avanzar rápido, se le ponía, digamos, título, autor, un montón de cosas, pero no era una ficha exhaustiva. Y bueno, y si mal no recuerdo, una vez que se terminó el inventario, más o menos dieron libros, no hemerográficos, porque hay que dividir siempre el material bibliográfico del hemerográfico. Habían Ujú. dado como 900.000 libros, casi 1 millón de libros que había en el depósito. Casi Es un una millón cifra, de libros. sí, es una cifra importante, pero no era tan, digamos, digo, para una biblioteca no es tanto material. Si te Para vas una después biblioteca nacional, claro. Claro. Si te vas después a contar todo el material micrográfico, ahí como se cuenta por unidad, digamos, imagínate que cada diario Clarín, que sale todos los días, cada La Nación, cada Página 12, por decir eso, más todas las revistas, todas esas van a la Biblioteca Nacional, un ejemplar por día. Digamos. Ajá. Entonces ahí también, digamos, digo, toda la parte hemerográfica, digamos, ahí suma mucho más, obviamente. Yo estoy hablando de la parte libro, no hemerográfica. Y vayamos a tu biografía, pero mucho antes. ¿Cómo es tu primera relación? ¿Cuáles son los primeros libros de los cuales tenés recuerdo? Tanto que estarían en tu casa como comprador o como lector. Que Yo me considero como un lector tardío, te diría. Digamos, sí tengo mi primer recuerdo de lectura, digamos, sobre todo de literatura, que es lo que más me gusta, tiene que ver con unos fascículos que compraba mi abuelo, que ahí sí tiene que ver con mi adolescencia, que eran las joyas literarias juveniles, que eran unas adaptaciones, digamos, de clásicos de la literatura, pero y llevados a historieta tipo La Vuelta al Ajá. Mundo en 80 días, de Julio Verne, Rob Roy, digamos, libros de Salgari, libros de ¿Vos Stevenson. tu casa era una casa con una biblioteca con muchos libros o no tanto? Mi mamá es profesora, estudió letras, pero no hubo, nunca mi mamá ahí metió No fuiste presión sobreestimulado, no te empujaron a la no, lectura estaban los libros, no es que era una gran biblioteca, no. Digamos, y más, yo empecé estudiando ingeniería, digamos, yo hice 2 años de ingeniería y Ajá. medio como que ahí estudiando ingeniería empecé a leer más literatura. Como digamos, hasta que un día mi mamá me hace la pregunta, che, Esteban, te veo, en vez de haciendo ecuaciones matemáticas, te veo leyendo novelitas. Dice, si no te gusta más, ¿por qué no cambias de carrera? Y fue sí, me dijo eso y dije, listo, tenés Tiene razón. razón, tiene razón. Está bien, hay que ser un hijo obediente y cuando la madre tiene razón hay que Pero no es obedecer. que mi mamá tampoco me estaba presionando ahí en ese momento, sino al contrario, me estaba diciendo, che, si esta carrera no te convence mucho, porque me veía que estaba. Y ya libros, bueno, tengo que hablar de Salgari, digamos, Los Tigres de Montparnasse, como así, novelas de aventura, las primeras que leí, también Stevenson, medio que más o menos la educación sentimental de cada uno bibliográfica, más o menos creo yo que debe ser bastante parecida. Después ya pasé, digamos, más a Salinger, digamos, Franny Azui, digamos, El Guardián en el Centeno. eh, Después me acuerdo que durante una papera, ya medio un poco adolescente, me acuerdo que fue para la época del terremoto, en el terremoto que fue en el 76, 78, no me acuerdo ya, cuando tuvimos un Yo terremoto en San Juan. estaba fuera del país, era un niño afuera del país, en la península ibérica, entonces ahí no llegó el temblor, se ve. Entonces no tengo Claro, recuerdo. ahí me agarró una papera y ahí también empecé medio como que a leer bastante, pero eso ya estoy hablando antes, era más chiquito ahí, pero que estaba con como te dije antes, con esas historietas, digamos, adaptadas, clásicos de literatura, adaptadas a historietas que las compraba mi abuelo, y después las vendían en los kioscos, después vendían las tapas, mi abuelo me las encuadernaba, todo. Sí, sí, Y como después un chico, claro. lo sé todo, tenía un recuerdo que tengo que hace poco en un libro, un autor Luis Sagasti, que lo recomiendo mucho, habla de la enciclopedia Lo sé todo. Por ahí algunos que están escuchando ahora esta charla la recuerdan o no sé. Era una enciclopedia muy bonita, que eran las clásicas enciclopedias con cada lomo de un color, uno naranja, uno azul, uno verde, otro gris. Se llamaban Lo sé todo, con muchos dibujos, Ujú. digamos, dedicados también, digamos, como en toda la enciclopedia, digamos, a los dinosaurios, a la ciencia, a las matemáticas, a las artes. Era una enciclopedia que
era muy vistosa, y tenía un olor particular. Yo siempre me quedó, viste, eso, el olor de algunos libros, siempre recuerdo el olor de la enciclopedia Lo sé todo. Y después empezaste a trabajar de librero, trabajaste varios años en la librería Gandhi. Antes trabajaste en otra librería, pues vos estás, eh, yo no era consciente de la cantidad de libros que tenía la Biblioteca Nacional, pero vivís rodeado de libros desde hace muchísimos años. Sí, en ese sentido, digamos, dentro de mi, digamos, digo, no vocación, digamos, por llamarlo de alguna manera, sí, sí, algo que siempre creo que no tuve es vocación, pero por otro lado, digamos, tengo un recorrido alrededor, como vos dijiste recién, alrededor del libro, que puede haber sido casualidad o no, pero en un punto ya no fue más casualidad. Digamos, por ahí, yo antes de ingresar a Gandhi trabajaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires con la vicerrectora y mi vínculo o mi vaso comunicante con Gandhi es a través de un profesor de literatura del colegio. Un día agarré, hablábamos mucho de libros con este profesor, se llama Raúl Illescas, que da clases en la UBA, en la carrera de artes combinadas, si mal no recuerdo, creo que sigue ahí, ¿no? Yo lo dejé de ver. Bueno, y él había trabajado de librero en Gandhi y él me lleva, él vio Vital y le dice que necesita a alguien para trabajar y él me dice, che, Esteban, ¿te interesaría trabajar en la librería Gandhi? Y le dije, uy, sí, me encantaría. Y ahí ingreso a Gandhi, digamos, por medio de este profesor. ¿Y qué tal? ¿Y en Gandhi qué estabas? ¿Atención al público? Sí, Gandhi fue atención al público, después ya en los últimos años, ya los libreros de carrera, por decirlo de alguna manera, ya se habían ido de la librería, entonces yo quedé como el más antiguo y después a lo último quedé como encargado de la librería y también Gandhi fue, siempre tengo el mejor de los recuerdos, fue, digamos, grandes libreros, siempre viste que se habla un poco de, oye, yo no hay más librero. No sé si es así o no, que cambió un poco, digo, que cambió el oficio del librero, seguro, al menos desde lo que era Gandhi, digamos, ya eh, no tiene razón de ser una librería como Gandhi. Gandhi, si te pones a pensar, viste, la librería ahí de Callao y Avenida Corrientes, era enorme, era como si fuera hoy un Ateneo, era más chica que el Ateneo, pero digo, a su vez era una librería que no vendía bestseller, digamos, digo, que Claro. importaba mucho material de España y de México, tanto material de Fondo de Cultura Económica, Trota, todas las editoriales, y traía, por ejemplo, no sé, 500 ejemplares de Heidegger del Ser y del Tiempo y hacíamos pilas, digamos, como latas de conserva, como si fuera un supermercado, pero de un libro como, digamos, El Ser y el Tiempo, un libro de filosofía de Heidegger, que se vendía en un mes, todo eso. Digamos, iba bajando, vos veías cómo bajaba la pila y era increíble. Hoy en día eso es imposible, ¿no? Digo, ya no tiene gollete que una librería de esas dimensiones Claro. exista, salvo el Ateneo, porque, insisto, también se alimenta de mucho bestseller, digamos, y tiene también, digamos, disquería, tiene como una especie que abrió el juego, digamos, pero así en el sentido de como era Gandhi, en el sentido de dedicada obviamente, no solamente a literatura, sino después, bueno, a distintas disciplinas o materias, digamos, fue algo bastante, digamos, digo, que sirvió, digamos, duró lo que duró y la época que duró. Y por ejemplo, el Ser y Tiempo de Heidegger, ¿alguna Mm. vez vos se lo vendiste a alguien o te lo pedían? O uno cuando ya es librero también empieza a sacarle la ficha al cliente y le ubica cosas. ¿Cómo eras No, vos? sí, no, el material llamémosle, digamos, más de filosofía, sociología, no es que recomendaba. Ese material ni siquiera digamos, ya lo van a buscar directamente porque o son estudiantes, o es gente que bueno, lo quiere regalar, digamos, a un amigo que estudia filosofía, no importa. Lo que sí se recomendaba y mucha gente venía, y eso también era muy gratificante, que venía, por ahí habías recomendado un libro y después venía ese mismo cliente que vos le habías recomendado un libro y te buscaba a vos y te decía, no, que me atienda él porque me recomendó un libro y me gustó mucho y ahora quiero que me recomiende otro. Generalmente Claro, ahí iba siempre por la literatura, ahí sí vos podías recomendar, digamos, libros, digamos, y insisto, tenías como seguidores, así como hoy existe el seguidor de Facebook, tenías seguidores de gente que te venía a buscar específicamente para que le un recomiendes algo. Eso, influencer. claro, digamos, eso existía, sí, sí. Y así conmigo como con otros, trabajaban ahí.
ahí trabajaba Luis del Mármol, Daniel Schiavi, bueno, Lucas Suárez, que también, muchos terminaron escribiendo y publicando libros. Lucas Suárez es un gran escritor de poesía y ensayo y es un gran profesor de filosofía, digamos, después eh, Guillermo Piro fue librero de Gandhi, digamos, y ahora trabaja en el Departamento de Cultura de Perfil, pero fue muchos años librero de Gandhi, digamos, mucha gente, digamos, Juan Pablo Riggenheim, otro que es el que firma, que es autor que durante muchos años firmó con un seudónimo que se llama J.P. Sui, de libros de literatura. Bueno, era un compañero nuestro también, un pibe así también, que sabía mucho, qué sé yo. Digamos. No, la verdad que la experiencia de Gandhi a mí me ayudó, me gustó mucho, creo que aprendí mucho, aprendí medio mucho de la materialidad del libro ahí, digamos, digo, medio como ciertos aspectos que, es como cuando, digamos, medio que las editoriales, aprender un poco de eso, nada más, pero Es un y mundo el libro, es un mundo el claro, libro. y mucho de gente que íbamos, digamos, en la época que trabajé en Gandhi, ¿viste? Era la época donde Feirin vivía todavía, y estaba el bar o el foro Gandhi donde era punto de reunión y era punto de encuentro, que eso también es otra cosa que tenía Gandhi, así como dije que ya no tiene medio razón de ser la librería enorme, al menos en el sentido este, ¿no? De material más de literatura o de disciplinas como filosofía, psicología, matemática, física, qué sé yo. Tampoco hoy en día, ¿viste? Ya no existen esos bares donde la gente iba y caían, pero ni siquiera, hoy en día existe el celular y te puedes incluso convocar, pero ahí caían a la noche, tipo 7 8 y se A tomaba ver, whisky. claro, a ver quién está, qué es lo que pasa. Estaba David Viñas, estaba María Moreno, se sentaba Feilin, se sentaba Nicolás Casullo, se sentaba Horacio González, y de repente se armaba, eran las 12 de la noche y seguían todos sentados ahí, charlando, digamos, digo, como parroquianos, digamos, o algo, y Está charlando bien, lo que... agarraste una linda época como Mm. librero, se podría decir. Sí, 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 por en ese sentido, digo, siempre tengo un gran recuerdo y cariño de todos esos años. ¿Y vos con el libro también tenés alguna vinculación con libros que han salido publicados, más allá de tu trabajo como librero, luego en Biblioteca Nacional? ¿Cuántos títulos cuando me No, comentaste? pero esto fue a través de ya de mi trabajo en la Biblioteca Nacional. Ajá. Nacional creó la editorial, que se llama Libros de la Biblioteca Nacional, que la dirige Sebastián Skolnik, esa editorial, y habíamos hecho con Judith Gociol, sobre todo Judith Gociol la pongo adelante, yo me pongo más atrás, porque ella es la que sabe. eh, Hicimos dos investigaciones, una dedicada al Centro Editor de América Latina, que fue la primera, es un libro así medio ladrillón, medio como tendría que haber salido más en CD, y que es por un lado es una investigación porque reconstruimos todo el catálogo, algo bastante difícil, pero es como un catálogo en realidad. Y Contanos un después poquito sobre el Centro Editor de América Latina para poner un poco de contexto para quienes están escuchando fue una de las editoriales más importantes de Argentina, creo yo, digamos, en el sentido de que le dio otra concepción al libro en los años 60, creada por Boris Spivakov, que es un editor así que algunos, digamos, digo, tienen como un recuerdo que era un gran editor, pero era, digamos, un mal tipo, o no sé si mal tipo, pero que no pagaba, bueno, la cuestión es, polémico, ese polémico, claro. una figura Eh, polémica. pero bueno, la editorial, digamos, a nivel, digamos, digo, lo que fue y lo que editó fue increíble, digamos, digo, editó, insisto, de vuelta, todas las disciplinas, literatura, empezó incluso con material de publicidad, Claro. digamos, ciencia, física, matemáticas, digamos, y editaba libros muy baratos que se vendían en los kioscos, incluso en un momento se llegaron a vender en los kioscos, y colecciones impresionantes, y aparte dirigidas por Beatriz Arlo, por Oscar Steinberg, escribía Fowl también, no sé si llegó a dirigir una colección, Fowl creo que no, pero bueno, Altamirano creo que también dirigió, Jorge Altamirano dirigió una colección. Bueno, la mayoría de los intelectuales pasaron por el Centro Editor de América Latina, que fue desde los años 60 hasta los 80 más o menos, ahora no recuerdo bien digamos, el abanico de años que, digamos, que editó, pero bueno, fue riquísima, digamos, y la mayoría de cualquier persona de hoy, digamos, digo, que tiene 70 y pico de años, digamos, y que sigue dedicado al mundo académico, medio que se educó con la colección del Centro Editor de América Latina. Son libros que, digamos, personas digamos, que vas a una casa de, digamos, insisto, estas personas que pueden tener 70 80 años hoy en día,
vas a encontrar una parva de libros del centro editor porque fueron material de lectura y de trabajo de ellos, segurísimo. ¿No? Y en ese sentido fue algo revolucionario también. Eran libros baratos, digamos, estimulaba eso, estimulaba la lectura, digamos. Realmente creo que debe haber sido la única editorial que cuando hoy en día se habla, viste, de planes de lectura y todo eso, medio como que le dio una importancia y desarrolló, digamos, y lo llevó, digamos, a una idea, digamos, de vincular la lectura con lo popular también. Hay algo también, Claro, hoy en día se habla de la concepción de mucho de lo popular, digamos, pero en este caso eran textos incluso duros, algunos muy ásperos, por decirlo de alguna manera, digamos, dentro de lo que era más material científico que editaba. Y después tenías todas las, digamos, traducciones muy buenas. Hay todo un trabajo también alrededor de la traducción del Centro Litoral de América Latina que decían, bueno, ¿cómo hacían para hacer, digamos? Y Beatriz Arlo creo que cuenta, que decía, bueno, en realidad lo que hacíamos era, me llegaba digamos, a traducir un libro, buscaba muchas veces el trabajo en español, medio chanta, y, ¿no? Y agarramos y decían, cambiamos 10 15 palabras entre todos y lo editábamos así, medio como que, pero, digamos, y así, palo y a la bolsa, digamos. palo Pero de no, la... no, pero digamos, más allá de estas anécdotas así que tienen que ver con la traducción, no, era una gran editorial, digamos, fue una gran editorial y todo el mundo lo reconoce. En ese sentido fue clave, fue clave. Y eso, claro, ya fue con la editorial del Museo del Libro. ¿Y qué otro libro editaron? Y también hay otro trabajo muy parecido que tiene que ver con Eudeva, que también siguiendo la línea de Boris Spivakov, digamos, digamos, también fue editor de Eudeva, entonces agarramos el periodo de Spivakov como editor de Eudeva, entonces también hicimos ahí un trabajo sobre ese material que había editado bajo la dirección de Boris Spivakov. Pero fue un trabajo también muy parecido, de catálogo, con testimonios, con un breve ensayo introductorio, digamos, fue así. ¿No? Y después, bueno, como editor, ya después, digamos, mucho más acá, más, no, acá en 2009, edité un libro de cuentos de Eduardo Muslip, que fue el único, hicimos ya como un proyecto independiente, con Roberto Papá Teodosio, que era en ese momento, digamos, el compañero con el que creamos la editorial Malón, sacamos el libro de cuentos que se llama Phoenix, de Eduardo Muslip, que hoy en día es dentro de todo un escritor bastante reconocido, digamos, si bien digamos, no publica en Majors, pero digamos, la última novela que se llama Florentina la editó Blatty Ríos, la anterior también Avión, la editó Blatty Ríos y bueno, y escribe realmente muy bien, realmente sí. Y acá me preguntan, ¿qué características tenía Eudeva en estos años de Spivakov? ¿Cuál era ¿Cómo, cómo? qué características tenía Eudeva en los años estos, durante la dirección de Boris? Y la característica principal hay que decir que era una editorial del Estado. Y la característica, digamos, siendo una editorial del Estado, publicaba un material también de vuelta muy interesante, digamos, o que era, digamos, un material, si bien es una editorial universitaria, UDEVA, digamos, ¿Mm? digamos, es de la UBA, digamos, o sea, de ahí viene, pero también por otro lado es una editorial del Estado. Eh, y en ese sentido era un catálogo parecido a esto que venía diciendo antes, tiene que ver con esos intereses de Boris Spivakov, digamos, digo. Y después, digamos, digo, a partir de los... Eudeva, digamos, digo, entre los años también 80, digamos, digo, tuvo una gran presencia en el mercado editorial. Hoy en día, cuando uno dice Eudeva, sigue existiendo Eudeva, pero Claro, por ahí, digamos, digo, el foco no está tan en la editorial EUD hoy día. Por ahí los que son más jóvenes, por ahí muchos no lo recuerdan. Obviamente, yo tengo 50 y pico de años, la recuerdo, un tipo de 60 la va a recordar muchísimo, y fue una editorial muy importante, universitaria, digamos. Son las editoriales universitarias que hoy en día, como puede ser la editorial, digamos, de la Universidad de Quilmes, también que, digamos, por mencionar que también publicó libros, o no sé, ahora no sé, digamos, obviamente no en la cantidad de Udeva. Udeva, digamos, publicó, digamos, un material que tiene que ver con el ensayo, digamos, digo, dedicado mucho al ensayo, te diría, pero también material de literatura, digamos. Después, años después, por ejemplo, empezó a sacar, digamos, cosas que no pasaban en la época de Boris Spivakov, que tiene que ver con todo esto, no por culpa de Udeva, sino por cómo el mercado editorial fue evolucionando y fue cambiando. Por ejemplo, digamos, después, por ejemplo, Guillermo Piro dirigió, este que lo mencioné antes porque fue
compañero de Mm. Gandhi, pero dirigió una colección de Udeva de literatura, que era muy buena, que ahí sacó un libro, por ejemplo, de Robert Balfour, digamos, y de ahí creo que sacó otro título de Daisy Ashford, y quedó trunca la colección. Creo que María Moreno también dirigió una colección y quedó trunca, digamos, digo, como... Es que por un lado están las circunstancias económicas, los cambios de hábitos, pero también en la historia de las editoriales está muy alrededor de improntas individuales, ¿no? De personas que tienen como una voracidad y una energía y se ponen y agitan y arman Claro, y, tal cual. y tienen que ver con Y, eso, y que en algún momento se funden o se van del país y queda todo, o los persiguen políticamente, como que tiene que ver, se mezcla con biografías me sale la palabra influencer, ¿viste? Esto como que ahora sí. todo lo llevamos a ese plano. No, no, obvio, el espíritu de época tiene que ver, digamos, de los años 60, 70, digo, incluso los 80 de Argentina y hasta mediados de los 90, hasta digamos, digo, el mercado editorial, digamos, digo, por ponerle, digamos, digo, un coto o, digamos, cambia en el 2000, con el 2001 transforma todo. El 2001 para mí es el momento donde se transforma esto, digo, el 2001 hace que ya una librería como Gandhi no tenga razón de ser, en el sentido de que ya no va a vender, digamos, la cantidad de material que vendía durante los 80 y durante los 90, digamos, digo, Mm. no, 80, digo, porque se crea, Gandhi que se debe fundar, no me acuerdo bien exactamente, pero se fundó más o menos en el 80 y pico, digamos, después con el advenimiento de la democracia, obviamente, porque él vio era un exilado, cuando vuelve, digamos, digo, retorna a la democracia, él vuelve acá y, digamos, y traslada el proyecto de Gandhi de México a la Argentina, a Buenos Aires. Pero, digo, en el 2000, hasta el 2001, digamos, el mercado editorial era una cosa. Y es más, y por otro lado, el 2001 lo que va a permitir es el ingreso de las editoriales independientes, que si bien Claro. existían pequeños proyectos, ya, pero el 2001 empieza con siempre hay como una idea de el encierro, todo el miedo, la escasez hace también que proliferen ideas, ¿no? Digamos, eso también creo que lo decía, no sé si Beatriz Arlo o alguien así, algunos de estos intelectuales, entre comillas, la palabra intelectual siempre me parece fea, pero como que los momentos Sí, parece una de acusación decir que alguien es un intelectual, es como que le están diciendo, mira, ojo con este que es intelectual. como los momentos de retiro y todo eso también provocan como la proliferación de ideas. Y el 2001 fue un poco eso. Ahí, después de, a partir de que empieza todo a medianamente funcionar nuevamente, la economía empieza a andar un poquito mejor y todo eso, las editoriales independientes florecen ahí. Y empiezan, y ahí el mapa, digamos, el mapa cultural, digamos, Es digamos, que te iba a preguntar justamente por eso, porque tanto por tu trabajo en la década de los 90 y primeros años de este siglo, como con estos libros que publicaron, que tiene que ver con la historia argentina y Argentina como potencia editorial y como mercado, es un público lector el argentino. Eh, ¿Cómo pensás que está, cómo era, bueno, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, cómo definirías la actualidad literaria y editorial argentina? ya en estos años, ¿no? Ahora, Digamos. claro, claro. Ahora, después veremos cómo sigue. Pero hasta Ahora, ahora, porque vos sos un lector bastante ávido, antes de contestarme esto, te pregunto, después de trabajar en todas estas cosas, llegás a tu casa, ¿te pones a leer un libro? Sí, sí, no, me gusta leer mucho, digamos, por mi distancia ahora, donde como vivo en Olivos, digo, y viajo en colectivo, digamos, digo, eso me permite leer mucho, digamos, entonces, digamos, tengo ya de por sí, digamos, cuando viajo al trabajo, tengo una hora de ida ¿Cuántos y una hora libros tenés de lectura ahí? y ahí tengo 2 horas diarias de lectura, porque Claro. leo una hora de ida y otra hora de vuelta, digamos, digo, y después, sí, sí, no, leer siempre insisto, yo creo que empecé más, no tan de chico como muchas veces algunos, no, yo Sí, más sí, de que adolescente, a los 8 años había leído la Ilíada y la Odisea, no, no es tu caso. pero eh, sí, sí, digamos, digo, me gusta leer, me gusta, digamos, sobre todo, tengo a mis gustos, como todo el mundo que le gusta la lectura, digamos, tiene sus gustos particulares después, pero leo mucha literatura argentina, conozco más o menos de editoriales, no que conozco a editores argentinos y mucha gente, editores en el sentido que
que empezaron proyectos independientes hace años, como esto te decía, digamos, como Francisco Garamona de Mansalva, Damián Ríos, con Mariano Blatt en Blatt y Ríos, que antes había estado en Interzona, pero digo, y después obviamente los libros que voy leyendo y que vengo leyendo hace tiempo. Y con respecto a la pregunta de la literatura, yo la veo, digamos, hace años que ya está como muy aceitado eso. Me parece también que hoy en día, también, digamos, siempre comparando, ¿no? Siéndonos un poquito para atrás y volviendo hacia este presente, también lo que hace esto de la proliferación de editoriales independientes, creo que es más fácil editar un libro hoy en día. Más o menos si uno tiene cierta conciencia y cierta lectura encima, como un background incorporado, el editar un libro, antes tengo la sensación, no lo viví yo, pero me parece que era todo un acontecimiento y había que armar toda una estructura. Hoy en día, digamos, digo, toda la tecnología, las nuevas tecnologías te permiten medio que hasta resolverlo en tu casa, la elaboración de un libro, obviamente después necesitas la imprenta, pero me parece que no necesitas una gran infraestructura como para armar un libro y salir al mercado editorial, insisto, independiente, no te estoy diciendo que te vas a hacer planeta y te vas a llenar de oro ni nada, pero me parece que editar un libro de manera independiente hace muchos años se ha convertido en algo, digamos, tal vez más sencillo. Después, bueno, el tema es ser un buen editor y editar buenos textos, va por otro carril, no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de con respecto a la Sí, sí, que materialidad. más que se facilitó el proceso. Bueno, no sé Claro. si la UNAV es la universidad más joven, somos un Mm. bebé en el mundo universitario, pero en un momento editaremos, habrá alguna editorial, así que ya te consultaremos, ya que tenés un background, ¿no? Y, Pero, ¿qué te quería preguntar? Vos, en cuanto... Ah, bueno, vamos a lo local, ¿no? Aparte de Jorge Luis Borges, nosotros tenemos la sede de la Universidad de Senadrogué. ¿Qué escritores? Zona Sur, ¿vos conocés Zona Sur? ¿Lo conocés a través de la literatura? ¿Hay algún escritor o algún nombre propio que, que conozcas, ¿no? Que haya trascendido. cuando decís zona sur, ¿te referís ¿Adrogué? a Drogué? ¿Adrogué? Eh, estoy pensando, a ver, de ahí. Mm, No mucho. no, no, debe haber, seguro que debe haber un montón, pero digo, a mí yo soy bastante maleta para eso, de recuerdo, digamos, de la procedencia de los escritores, digamos, digo, Claro. personalmente ahí me tendría que poner a investigar, digamos, digo, sé que por ejemplo Cesareira es de Pringles, como, porque digamos, se lo menciona mucho, pero después, digamos, digo, de dónde es cada escritor me cuesta bastante a mí, tendría que pensar, pero... eh, la verdad que digamos, ahí esa te la dejo. La anoto para ver y te mando después por WhatsApp pero No, no. es Mm. fue una simple pregunta. Y no sé si viste cuáles son que te había comentado, cuáles son las carreras que tenemos aquí en Sí. en la universidad. Y nada, te había preguntado en función de cada carrera si hay algún libro para recomendar Sí, sí, que no sí. por ahí que tiene que ver con la cosa técnica, pero por ahí tiene que ver con la cosa literaria de cada... Claro, no, no, obviamente digamos, elegí, no sé si abarqué todas las carreras, elegí varios libros en función del listado de carreras que vos me habías mandado. eh, eh, no son específicos para la carrera, son novelas, digamos, o sea, hay un trabajo literario detrás de eso, pero hay algún punto, algo tangencialmente que toca la carrera, por que ejemplo. tiene que ver con eso, Tiene que exactamente. ver, por ejemplo, había pensado, por ejemplo, algunos los tengo, que después los voy a ir mostrando, pero digo, otros, por ejemplo, el primero que anoté, que no lo tengo ahora encima y no lo tengo en mi biblioteca, pero que es un autor muy conocido, de Houellebecq, Ampliación del campo de batalla. Es Ujú. una novela que es lo pensé como para la licenciatura de ciencia de datos, digamos, porque el protagonista es un ingeniero en informática. Digamos, no Claro. sé si la carrera de ciencia de datos tiene que ver tanto con lo informático y todo eso, pero el nombre me llevó a pensar un poco en eso. Entonces, bueno, es una historia ahí que, digamos, el personaje, ¿vale?
como todos los personajes de Houellebecq, siempre oscuros, medio misóginos. No es una novela que es un canto de la alegría, pero es un lindo libro, y creo que con el libro con que Houellebecq se hace famoso. En realidad se hace más famoso después con las partículas Las elementales, partículas mentales, claro. pero el anterior, que digamos, era la ampliación del campo de batalla. Después, otro que había pensado para la licenciatura de logística y transporte, este sí lo tengo acá a mano, es Ómnibus de Elvio Gandolfo, Ujú. transporte. Son cuentos que van digamos, que los escribe entre Rosario y Buenos Aires. Entonces, digamos, medio que se ve, se ve la idea esa del transporte, como que él, digamos, el viaje en ómnibus, digamos, que tomaba, él creo que iba a Rosario, o va, o sigue siendo a Rosario a dar clases. Entonces, digamos, digo, en esos tiempos de vuelta de viaje, ¿no? Digamos, digamos, se dedicó a escribiendo, digamos, incluso hay cuentos que tienen que ver con el viaje, digamos. Entonces, bueno, este libro medio como que lo ligué a, digamos, hasta consigna, digamos, de vincular carreras Con de la universidad libros. con libros. Este es otro. Después, para la tecnicatura de acompañamiento terapéutico, pensé un libro que se llama, de un autor que a mí me gusta Carrera mucho, favorita de todas. Mi perra Tulip. Es un libro de un escritor inglés muy bueno, lo recomiendo este libro. Lo editó una editorial rosarina, en este caso también de Rosario, se llama Beatriz Viterbo, de Ackerley, el autor, que en realidad el acompañamiento terapéutico tiene que ver con el perro. El perro es un perro, un pastor alsaciano que acompaña al protagonista. ¿Tenía Entonces, preparación universitaria el perro o era autodidacta? no. Pero digo, Ah, es la relación del personaje de este libro con su perro. Que el perro termina siendo como algo terapéutico para la vida de este personaje. Entonces me pareció ujú. que estaba bastante acorde Sí, con la sí, 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 idea sí. de acompañamiento terapéutico. Después, para la comunicación digital, lo agarro un minuto, salgo de pantalla y ya lo vengo. Bueno, podemos observar el fondo de... Acá volví. A ver. Para para la carrera de comunicación, acá no tengo los nombres exactos, pido disculpas porque no recuerdo bien el nombre, pero Hay que, lo anoté. la culpa, cualquier cosa la culpa la tiene la pandemia. Eh, Eso. Pensé en Los Cuerpos del Verano, otro autor argentino que se llama, que es muy bueno y escribe ciencia ficción, y algo un género muy extraño en nuestro, digo, tiene una tradición, digamos, del siglo XIX, todo, pero después en los últimos años se practica muy poco. Entonces, como comunicación digital, medio que este libro está bueno porque, digamos, llegamos a un momento futurístico donde los cuerpos mueren y se comunican digitalmente, digamos. Medio como que salvás el alma y el alma pasa a una computadora, si mal no recuerdo. Lo leí hace un par de años atrás. Entonces, bueno, como la comunicación digital me transportó, digamos, digo, pensando de vuelta en este juego, tomémoslo siempre como Sí, juego sí, sí, esto, sí. entonces, digamos, pensé en este libro. Después, para la carrera de automatización, eh, ¿no? Que, digamos, el nombre es más largo de la carrera, digamos que ahora no lo tengo encima, digamos, pero pensé en este libro de César Aira, que también lo mencionamos hace un ratito, El sueño, que tiene que ver, en este caso no tiene, es muy, de vuelta, eh, muy aleatorio, eh, digamos, pero me pareció que las novelas de Aira todo el tiempo empiezan de una manera y después son como capas de cebollas que van derivando en otra cosa, pero el comienzo es muy simpático porque es como el narrador o uno de los protagonistas del libro trabaja en un kiosco de flores y un día, digamos, digo, toda la semana le llevaba el gráfico a Bilardo. Un día se dan Ah, cuenta que un fin de semana se dan cuenta que no le llevaron el gráfico a Bilardo. Entonces dice, uy, el mundo acaba de cambiar, porque Bilardo no tiene más información, digamos, digo, la información siempre se lo conoció a Carlos Alvarado Bilardo como un tipo que se documentaliza mucho, mira sí, sí, sí. video, digamos, estudiaba, analizaba mucho los ¿Cuál es partidos. el título? El sueño. Ok. Entonces, digamos, digo, vi esta idea de automatización como algo automático, como que era recibir el gráfico, como algo automático, como quien recibe el diario los domingos o todos los días en su casa. Son Entonces, lecturas complementarias, claro, no son, son entonces extra.
curriculares, pero sí. Me pareció como algo simpático. Después para la carrera de gestión de las organizaciones, no lo tengo encima, o por ahí sí, pero no lo encontré. Vuelvo a una muestra que hicimos, que la cité antes, Los Siete Locos para gestión de las organizaciones, digamos, y con su complemento que es los lanzallamas, porque más que nada pensé en la idea de organización, y entonces en ese gran libro de Roberto Art se arma toda una célula conspirativa, que es una organización, y se, digamos, con un jefe político, una célula bastante con sus ribetes, por momentos hasta alguien puede decir con buen tino que es como una especie de célula medio semifascista o totalitaria, pero bueno, no tiene nada que ver con gestión de las organizaciones, pero lo busqué, digamos, el título o me hizo pensar en la idea de organización como una organización clandestina, organización política, y lo proyecté con el libro de Roberto Art. No sé por qué muestro el papelito, porque es mi machete. Después muestro como si fuera un libro. Después, para la carrera de matemática, pensé en un libro, este sí, es bastante para la carrera. Este sí sería el que tiene más vínculo con la carrera. Es el Atención, Enigma. matemáticos. Atención matemática. El enigma de Fermat, que creo que lo deben conocer casi todos los matemáticos, si hay algún matemático ahí, de Simon Singh, el escritor. Es una novela que la editó en su momento Norma y fue es toda una investigación alrededor del teorema de Fermat. Digamos, es un teorema, digamos, que tiene toda una historia atrás que no os voy a contar, porque aparte no me lo acuerdo. Y ahora se reeditó hace un par de años atrás por la editorial Sigilo, una editorial argentina independiente, y es un gran libro, digamos, de investigación que, digamos, digo, realmente recomiendo, digamos, digo, los matemáticos se van realmente a deleitar con ese libro. Digamos, eh, Y una eh, pregunta, porque, a pero bueno, ver, obviamente, desde que vos digamos, lo digo, hizo, ¿tenés algún libro asociado, te queda algún otro no, no, libro? después para la carrera de matemática, después está el autor Guillermo Martínez, que trabaja mucho con él, digamos, es más, creo que es matemático, estoy casi seguro que es matemático, en este caso Guillermo Martínez, las novelas de Guillermo Martínez pueden tener también algún atractivo para la gente que estudia matemáticas, incluso algunos por ahí que está escuchando y estudia, hasta puede recomendarme a mí cosas que yo no sé. Sí, Perfecto. Y una pregunta, desde que comenzó la cuarentena, ¿qué estás? ¿Más o menos lector? menos lector. Menos Más, lector. más ¿Y que te sacaron el colectivo, el viaje de ida, o la no, hora de ida? no, ahora tengo como un envioncito, pero más que nada desde que empezó la cuarentena me dediqué como a picotear y a releer, digamos. Digo. A ver, hay un libro que me gusta mucho, que yo siempre vuelvo, que se llama La novela luminosa, de Mario Lebrero, que por otro lado es como una novela que no tiene nada que ver con la cuarentena, pero medio que ahora la estuve releyendo y la historia es media de cuarentena, porque es un personaje ya grande, digamos, digo, que recibe la beca Guggenheim, medio como que la beca Guggenheim es una beca que se le otorga a los artistas, medio como que uno tiene que presentarse y después ven si se la dan o no, es un dinero muy importante, y a cambio vos tenés que después elaborar un proyecto. En caso, si sos escritor y te presentás para la beca Guggenheim, que es un dinero que te permite vivir al menos holgadamente por un año, tomarte un año sabático, o según cómo administres el dinero, puede durar, digamos, por ejemplo, 10 años te puede... la gran anécdota de la beca Guggenheim, en este caso termino con Mario Lebrero, que gana la beca Guggenheim y escribe un libro, y el libro medio tiene que ver con el diario de escritura que tiene que entregarle al señor Guggenheim para que el dinero, digamos, realmente sea, digamos, digo, efectivo. Pero para que no lo hagan matar directamente, ¿no? no, el dinero lo cobra igual, pero digamos, medio como que tenés, es como un contrato, entre comillas, donde vos ganás y vos tenés que producir algo durante ese tiempo. Te permite, digamos, no Sí. trabajar. La anécdota, si mal no recuerdo, por ahí estoy, si alguno, creo que era Peralta Ramos con ese dinero hizo una fiesta, creo en el Sheraton, un hotel así de acá de Buenos Aires. Creo que esa Se la fiesta duró patinó en una fiesta, sí. en una fiesta. Además, y en un momento, creo que duró como 48 horas esa fiesta, y dijo, abrió una botella de champán al amanecer de un día y dijo, con esta apertura de botella, acá la damos por culminada la fiesta porque no hay más plata y ya está. Y ahí terminó. Pero por eso digo, como digo, te puede durar según el derroche que hagas o no del dinero. Y esto, volviendo a la pregunta, que medio como que me dediqué un poco a eso, a,
a releer algunas cosas, algunos libros que me interesaban, volví sobre algunos ensayos del policial, que es un género que a mí me entusiasma mucho, entonces medio como... Y después, bueno, digamos, ver Pero por ahí es películas. más para releer, los momentos así son más para releer que para leer, ¿no? Cuando uno está Eh, con la cabeza a mí, medio... a mí medio como que me achuchó, por decirlo de alguna manera, y me dio por ese lado, pero sí, por ahí hay gente que está leyendo muchísimo, ahí no me atrevo ¿viste? A decir, bueno, sí. Pero he leído muchos relatos, así, viste que también han proliferado muchos diarios de cuarentena, ¿no? Cosa que, no, pero, y medio como que hay como una idea de que cuesta leer, medio como que la gente no se puede concentrar, medio como que el tiempo Hay pasa y no hiciste diarios de nada. cuarentena, hay una proliferación de diarios de cuarentena, que hay acceso digital, esas cosas, no sabía. Sí, 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 hay como, o al menos es más lo que se habla de que después de lo que uno puede tener acceso, pero bueno, el famoso de este italiano filósofo que está muy en boga hoy en día, que lo edita los libros Caja Negra, que es muy bueno, es Bifo Berardi. Bifo Berardi viene, incluso muchas cosas ya se han publicado acá en revistas, cosas del diario de cuarentena que él lleva adelante. Y después hay escritores que más que nada escriben en Facebook, hacen entradas o digamos en algún dispositivo, digamos, pero van haciendo como... Y por otro lado sí, digamos, o salen notas así, digamos, en revistas digitales de tipo diario de cuarentena. Hay, digamos, en la agenda, por ejemplo, la revista... Te quería preguntar, ¿seguís algún blog digital sobre literatura? ¿Cuál sería la lectura recomendada que la gente puede tener sin salir de su casa? Sí, no, yo sigo como algo que tiene ya varios años, otra parte, es como son textos muy cortos que se llama, era de la revista, otra parte, que creo que el directorio es Graciela Esperanza y Marcelo Cohen y mucha otra gente más, ¿no? Pero digo, tuvo formato papel, fue una revista que salió durante un tiempo, que era como una especie de, no voy a decir continuidad, pero para que la gente se ubique, digamos, digo, tenía cierta conexión con lo que fue en su momento Punto de Vista, la revista de Baterizarlo. Digamos, digo, más por ahí está más arty, por ahí, digamos, digo, no estoy en condiciones tampoco de compararla. Pero bueno, tenía que ver, digamos, más o menos en ese. El formato era muy parecido, la cantidad de páginas, estoy diciendo, más o menos había algo ahí había una ligazón con trabajo, digamos, también ligado mucho al mundo artístico, digamos, de plástico más que artístico. Mm, Y, y ahora sale digitalmente hace muchos años, digamos, se llama Otra Parte Semanal. Y ahí suben reseñas de libros, de música, de conciertos, digamos, por disciplina también, digamos. Y esa la sigo bastante, le digo, me gusta. ok. Sí. No hay mucho, creo. Siempre hablamos un poco, ¿no? Incluso con vos, así en reuniones, así más, en asados, por decirlo de alguna manera, de cómo, digamos, del momento de blog que tuvo un furor, ¿no? En la época cuando existían los fotologs, ¿no? Que también estaban los Sí. blogs. Entonces ahí había como muchos emprendimientos. Ahora también otra que existe es la agenda, ¿no? Es una que es del gobierno de la ciudad. Ahí salen textos interesantes. Digamos, hay de todo un poco. Ese tiene como más carnaval, por decirlo de alguna manera. No lo digo peyorativamente. Lo digo como que hay una variedad de textos que pueden ir desde un texto más, digamos, digo, testimonial o Sí, ligado sí, a la literatura. hay gente que escribe bien, que colabora con la agenda. Entonces sería la agenda y ¿cómo era la otra Otra, revista? otra, otra parte, revista Otra Parte semanal, porque digamos, lo que tiene también bueno de Otra Parte es que actualizan el contenido todo el tiempo. No es que tenés que estar esperando, digamos, digo, 2 meses para cosas. Digo, todas las semanas, digamos, digo, tienen mucha energía en el proyecto este, hace muchos años y todo el tiempo van incorporando, digamos, digo, notas críticas. Siempre son notas críticas, digamos, digo, y sí, y hay notas muy buenas realmente. Y bueno, con eso me parece que ya nos vamos despidiendo, porque bueno, podríamos seguir charlando, pero ahora a las 18 horas hay una entrevista sobre la Antártida y debería estar desocupando el canal. Pero bueno, tenemos esas recomendaciones a nivel digital, tenemos un montón de libros para estudiantes de las diferentes carreras que de alguna manera, Esteban es un lector consumadísimo. Eh, Así que bueno, te quería agradecer tu tiempo y
Bueno, Y cuando esto se normalice, tanto con estudiantes de la UNAP para ir al Museo del Libro, como tanto si alguna vez algo que hacen en el Museo del Libro nos lo quieren mandar para acá, me parece que sería bueno para todos. dale, genial, Esteban, no, te agradezco mucho la invitación y, digamos, obviamente, digamos, seguimos en contacto, nos vemos, digamos, ahora no, ya no tan seguido, pero siempre nos vemos bastante seguido. Y obviamente, digamos, para el museo y ya armaremos algo en conjunto que sería ideal. ¿Eh? Claro que Pero sí. igual, muchas gracias.